A ir a la palabra del Señor esta mañana, vamos a ir a la enseñanza de la Biblia. Gloria a Dios. Esperando, hermanos, deseo con todo mi corazón que lo que hasta aquí el Señor ha hablado en nuestras vidas, nosotros no lo echemos en saco roto, pero que podamos aprovechar. La Biblia dice que debemos de retener lo bueno y desechar lo malo, ¿cierto? Que todas las cosas que nos han parecido a nosotros interesantes y que hasta hoy hemos aprendido, entonces que puedan ser de bendición, que puedan traer a nuestro corazón el gozo que Dios quiere que nosotros tengamos, hermano. Porque seguramente hubieron circunstancias, hubieron palabras que nos hicieron sentir a nosotros desconsolados y que de repente nos hicieron sentir a nosotros que ya no pertenecíamos a la familia de Dios. Pero espero que a través de estas charlas que hemos venido teniendo durante estos domingos anteriores, hayamos podido entender, hermanos, cuál realmente es el propósito de Dios para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Amén. Amén. Estamos en la parte final de este estudio que hemos venido tomando tiempo, y el propósito, hermanos, es que al finalizar este estudio nosotros podamos ser capaces, hermanos, de actuar no como nos digan a nosotros, no como nos quieran conducir a nosotros, sino que solamente lo hagamos conforme a la voluntad de Dios a través de su palabra maravillosa. Amén. Bien, esta mañana quiero tomar dos versículos de la Biblia y de ahí comenzaremos nuestra enseñanza esta mañana. Podemos participar ordenadamente. Si usted desea compartir algo concerniente a lo que estamos hablando, puede hacerlo, pero hagámoslo de una manera ordenada. Mientras el hermano está hablando, usted entonces préstele atención, y así de esta manera yo creo que mostramos nuestro amor, nuestro afecto y nuestro respeto a las otras personas. Es de mal gusto que alguien esté hablando y los otros también estén conversando, ¿cierto? Pero qué bueno es que podamos nosotros interesarnos, compartir de la charla, hermanos, y todos nosotros ser bendecidos, edificados, que podamos nosotros aprender y entre todos podamos aportar para que la enseñanza quede grabada en nuestros corazones. Primer libro de Corintios, capítulo número 16. Primer libro de Corintios, capítulo número 16, la carta a los Corintios. Les ruego de nuevo el favor de que, si su celular está activado, déjelo en solo vibrador y en silencio para que no vaya a intervenir mientras aprendemos, y así de esa forma vamos a poder nosotros lograr concentrarnos. Primera carta de los Corintios, capítulo número 16. Vamos a tomar los dos primeros versículos. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Tienen todos? Amén. Amén. Bien, quiero que todos esta mañana miremos esta
preciosa porción de la Escritura y leemos la palabra de Dios. Yo leo, ustedes confirman ahí en su Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga, ¿qué dice la Biblia? Ponga aparte algo, bendito sea Dios, según le haya dicho el pastor a usted, ¿no? Según sea prosperado. Amén. Según sea prosperado. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Amén. Bendito sea Dios. Qué interesante, hermanos, nosotros, yo creo que a nosotros nos tocó la mejor parte, hermanos. A la iglesia de este tiempo nos tocó la mejor parte. Complicado los que les tocó vivir bajo la ley, ¿cierto? Complicado. Porque el que no obedecía, hermano, le iba muy, muy mal. Pero bendito sea Dios que a nosotros nos tocó vivir y estamos viviendo bajo ¿la qué? Gracias. Bajo la gracia, bendito sea Dios, bajo la gracia. Es una bendición maravillosa, hermanos, poder saber que la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. En el tiempo de la ley, hermano, el que pecaba, el que fallaba en uno de los aspectos relacionados con la ley, entonces la ley decía que esa persona tenía que morir, ¿cierto? En este tiempo no, hermano. Fíjense que le fallamos a Dios, pero a pesar de todo, hermano, por la misericordia, por la gracia de Dios, el salmista David dijo unas palabras que a veces nosotros las sabemos de memoria, pero a veces no entendemos de pronto el peso tan impresionante que tenían estas palabras que dijo el salmista cuando dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo. Y cuando el salmista dice con todo, es con todo, ¿cierto? Con todos mis errores, con todas mis fallas. Hermano, mire, es que nosotros estábamos cargados, teníamos una maleta muy, muy pesada, muy grande sobre nuestros hombros, llena de pecado que alejaba a Dios de nosotros, mi hermano. Pero el Señor, a pesar de que estábamos tan cargados, con todo eso el Señor nos recogió, bendito sea Dios, y nos hizo libres para su gloria y su alabanza, bendito sea Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos, creo que ha ido quedando bien en claro, hermano, cómo es que la iglesia de este tiempo debe de dar sus aportes para la obra del Señor. Amén. Tener en claro, hermano, que lo que yo doy no es porque me lo imponga el hombre, sino que lo que yo doy lo hago de gratitud por lo que he recibido de parte de Dios. Amén. La palabra del Señor, el domingo anterior, ¿se acuerdan qué pasaje leímos, cierto?
Corintios 8, 1, 13, Lucas 16, Marcos 12, del 41 al 44, Gálatas 3, 9, Lucas 18, 19, Lucas 16, 12. Uy, eso vivimos casi toda la Biblia. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Gloria al Señor. Bien, el domingo anterior hablamos algo acerca de la iglesia que estaba en Macedonia. Amén. En Macedonia. Y el apóstol Pablo la pone como referente a la iglesia donde él estaba en ese momento. ¿Cuál era? La iglesia en Corinto, ¿cierto? En Corinto. Y les dice que los macedonios nos sean a nosotros de ejemplo, que nosotros podamos seguir el ejemplo de ellos. Aprendimos el domingo que la iglesia de Macedonia era una iglesia que tenía mucho. Era una iglesia pobre. Dice la Biblia, ¿cierto? O sea, no lo digo yo, hermano. Dice el apóstol Pablo que aunque era una iglesia pobre, era una iglesia que daba aún mucho más. Se esforzaba en dar mucho más de lo que ella tenía. Pero esta mañana quiero que nos hagamos una pregunta, hermano. Y la pregunta es: ¿de qué debo dar yo? ¿De qué debo dar? De lo que Dios nos da. ¿De lo que qué? ¿Abraham dio de lo que no tenía o de lo que tenía? De lo que tenía. De lo que tenía. En gratitud. Nunca, hermano, Dios nos pedirá algo que Él no nos vaya a dar. Amén. Siempre, hermano, Dios nos dará, hermano, y de lo mucho que Dios nos da es que nosotros damos para Él. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vayamos por ahí al segundo libro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segundo, capítulo número 8, donde estuvimos el domingo anterior. Quiero que entendamos esto bien, hermanos. O sea, que no quede esto como a la deriva y como que digamos, no, que de todas maneras, sí, como que toca hacerlo porque el hermano dice. 8, y vamos a leer del 8. Leamos unos 2 o 3 versículos de la palabra del Señor, comenzando el versículo 11. Quiero que alguien me ayude del versículo 11 al 13, leamos, por favor. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Amén, gloria a Dios. No sé si ustedes entendieron lo que dice ahí esta porción de la Escritura. Dice, el apóstol Pablo dice: ahora pues, llevad también a cabo el hacer, para que como estuvisteis prontos en querer. O sea, ellos querían, ¿cierto? Pero no lo habían hecho. Entonces el apóstol Pablo dice: bueno, ustedes siempre han querido. Y si usted lee este capítulo de la Biblia, hay un versículo ahí que dice: desde el año pasado ustedes han querido hacerlo, pero no lo han hecho. Entonces el apóstol Pablo les dice: bueno, muchachos, como han querido, entonces ahora yo les pido a ustedes que lo que han querido hacer, ahora lo háganlo. Y una de las cosas que quiero que usted tenga
bien presente, hermano, es que Dios nunca, jamás, hermano, nos pedirá a nosotros para dejarnos arruinados. No, hermano. Dios siempre nos pedirá para sobreabundar su misericordia y su gracia en nuestra vida. Amén. El problema es hasta dónde estamos nosotros dispuestos a dar. Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a dar. Uno de los hombres ejemplares para la iglesia y que Dios colocó y cuenta toda la historia en su palabra maravillosa es el patriarca Abraham. Y Abraham era un hombre muy poderoso en todas las cosas, en riqueza en todas las cosas, pero Dios le había prometido un hijo y Dios le dio lo que él había prometido, ¿cierto? Le dio al hijo que aunque Abraham quiso buscar por una y otra parte, ya sabemos la historia, finalmente hasta Sara se unió y dijo, no, que va, yo ya no puedo tener hijo, entonces mejor que se una a Agar, a la sirvienta que tenemos ahí, y se llegue a ella, y ella todavía está joven, ella le podrá dar un hijo, la mamá de Ismael, ¿cierto? Y lo hicieron así, o sea, como que no esperaron en la promesa de Dios, sino que dijeron, no, hagamos algo como para ayudarle a Dios, para que quede bien. Pero Dios, hermano, la Biblia dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios le dio el privilegio a Sara y a Abraham de tener a su hijo llamado Isaac. Cuando Abraham tiene Isaac era la adoración de Abraham. Imagínense, yo me imagino a Abraham con aquel niño, y yo creo que como que ya había descuidado todas las cosas, y todo su cariño, todo su amor, todo su afecto, su tiempo y todo es para el niño. O sea, Abraham ya no tenía como tiempo para otras cosas, sino para su hijo Isaac. Y un día Dios le dice, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo Isaac. Hermano, Abraham hubiera querido entregar todo lo que tenía, toda su hacienda, todo, absolutamente todo, menos su hijo. Pero Dios se lo pidió. ¿Quién le había dado el hijo a Abraham? Dios se lo había dado. Y ahora se lo pide. Y mire que este hombre, qué hombre tan tremendamente fiel a la palabra del Señor, ¿cierto? No, hermano, eso no lo hace cualquiera no, nadie, hermano. Creo que los únicos que pudieron hacer eso fue Abraham y Dios. Nosotros, hermano, si nos sucediera esto, hermano, yo entrego la casa, entrego el carro, entrego todo lo que tenga, si me quede en el piso, pero mi hijo no. Pero fíjense que Abraham había aprendido a confiar, a colocar su confianza en el Señor. Y Abraham se dirigió hacia el lugar que Dios le mostró y le dijo al muchacho, no se preocupe, ¿Dios qué? Proveerá. Y desde entonces, hermano, y siempre, Dios ha sido el proveedor de la raza humana. Amén. El Dios que le proveyó a Abraham, hasta el día de hoy no le ha faltado ni a usted ni a mí. Bendito sea Dios.
nos ha dado, hermano, y nos ha dado más de lo que nosotros deseamos. Sí. Más. Pero claro, hermano, esto lo entiende el hombre y la mujer que tiene un corazón agradecido. Entiende y le da gracias a Dios porque le ha dado más de lo que merecía. El altivo de corazón, el orgulloso, hermano, entonces ese está descontento con lo que tiene y siempre estará pensando: yo merecía más, yo debería tener más. Pero cuando nosotros miramos atrás y miramos de dónde nos sacó el Señor, decimos: realmente no hay amor tan grande, tan precioso como el amor de Dios, hermano. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano, ha sido en gran manera sobrenatural y poderoso. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, que estaba en Corinto: ustedes han querido hacerlo, han deseado hacerlo. Entonces, que ya no solamente en usted esté el querer, sino que ahora pasen del querer al hacer. Bendito sea Dios. Amén. 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 No está diciendo el apóstol Pablo que no lo hagan. No, hermano. Ni Pablo, ni Jesús, ninguno, hermano, ninguno condenó. Quiero que entiendan esta mañana eso. Ninguno condenó el diezmo. Ninguno dijo que diezmar era malo, era pecado, que no se debía de hacer. No. Entonces, en los tiempos del apóstol Pablo, bueno, pero miremos esta pasada que 8, 11 al 13, ¿cierto? Sí. Versículo 12 dice: pero si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según ¿qué? Según, ¿qué dice la Biblia? Lo que no quiere. Uno tiene. Ojo, lean bien esa partecita para que no haya confusión. Será acepta según lo que uno tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Dar, ¿cómo? Según lo que uno tiene. Entonces, hermanos, tenemos que entender nosotros que Dios nunca pedirá lo que no tenemos, hermano. Lo que no tenemos. No es cierto, hermano, no es cierto, no es bíblico, y por eso hay muchos problemas, hermano. No es cierto, no está en la Biblia de que usted le prometa a Dios lo que no tiene para que luego Dios lo bendiga. No sé si me entendieron la partecita. Yo no puedo dar hoy o decirle al Señor: Señor, yo mañana le voy a dar 100,000 pesos. Hoy no los tengo, pero mañana se los doy, Señor, para que el martes me bendiga, me dé. No, hermano, no. Yo doy hoy de lo que ya Dios me ha dado. Amén. De lo que ya Dios me ha dado. Si le hablan lo contrario, mi hermano, mi hermana, me parece que está fuera de la voluntad, del propósito bendito de Dios. Ahora, hermano, a mí me parece incorrecto decirle a la iglesia que
que se comprometa cada uno con cierta cantidad de dinero para que Dios lo bendiga. O sea, no sé qué pueda haber detrás de estas cosas. No estoy diciendo, hermanos, que la Biblia dice que el obrero es digno de ¿qué? De su salario. ¿Ustedes lo creen? Amén. ¿A ustedes les gusta que le paguen por lo que Claro hacen? que sí. ¿Cierto? Y es lo más que, Lógico. lo más justo, ¿cierto? Lo más correcto. O sea, trabajar gratis, pues, terrible. En el tiempo del apóstol Pablo, por supuesto, también había quienes decían, pero es que va, el apóstol Pablo tiene que hacer las cosas y no pedir nada y a cambio de nada. Y también con el apóstol Pablo, Bernabé era una de las personas que acompañaban al apóstol Pablo. Y Pablo les habla, les dice a la gente, les aclara esto a la gente. Ayúdenme a buscar, creo que es en Primera de Corintios, a ver, capítulo 9, de pronto me ayudan a buscar. Sí, muy bien. Ahí hay un título. Segunda de Corintios, capítulo 9. Los derechos de un apóstol. Los derechos. Porque como que todos tenían derecho, pero ellos decían, el apóstol no. Estamos hablando de los apóstoles que el Señor escogió, ¿cierto? Que Dios escogió. Y como que decían, pues los que seguían el cristianismo en aquella época decían, pues nosotros tenemos derecho a conseguir esposa y tener esposa y tener una familia. Pero el apóstol, no. Tiene que mantenerse. Pues no, señores. Si ustedes tienen derecho, también nosotros tenemos los mismos derechos. Miremos esta mañana este pasaje. A ver, vamos a leerlo rápidamente, algunos versículos. Sí, arranquemos desde el principio. Alguien que lea unos 3 versículos, a ver, y luego otra persona sigue con otros 3, y vamos a colocar todos atención. A ver, ¿quién lee los primeros 3? 9, los primeros 3. ¿No sois apóstol? ¿No sois libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no sois apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Amén. O sea, había gente que ¿qué hacía? Acusar. Al apóstol, ¿cierto? Y el apóstol entonces comienza a presentarles esta defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Amén. Miren, hermanos, espero que estén entendiendo. Ustedes tienen la Biblia, ¿cierto? O sea, que como que los acusaban, bueno, ustedes dedíquense a predicar, a enseñar, a hablar, pero ustedes no tienen derecho de nada. Si quieren casarse, lo sentimos, pero usted es el apóstol, usted entonces no puede tener esposa, no puede tener hijos. Y el apóstol Pablo les dijo, bueno, pues es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho nosotros? ¿No tenemos derecho de comer? ¿No tenemos derecho de beber? Lea esa versión. Esta versión es diferente, muy bonita. A ver, es así. Diferente porque la puse así. No la puse así.
A ver, estamos en el versículo número 6. En el 4. 4, muy bien. A ver, mi hermano Enrique también la tiene, ¿cierto? Bueno, lea, hermano Enrique. ¿El 4? Dice, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Amén. Mire que cambia, ¿cierto? Sí, Cambia, es sí. más entendible. Claro. Dice, Pablo y Bernabé, ¿cuál era el trabajo de ellos? ¿Cuál era el trabajo de ellos? Enseñar. Ir por los pueblos y enseñar el evangelio a la gente. Y la última parte que leyó, ¿cuál es, hermano? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Imagínense. O sea que Pablo estaba como bravo, ¿cierto? ¿Cómo es posible, hermanos? Nosotros hacemos la obra del Señor. Nosotros predicamos el evangelio. Y la iglesia era tirana con ellos. Y bueno, ustedes sí prediquen el evangelio, pero si quieren comer, entonces ¿qué tienen que hacer? Trabajen. ¿Saben? Y yo creo que les decían como decimos en este tiempo, ¿no? Si quieren comer, trabajen como nosotros, dicen. Porque esto de predicar el evangelio para muchos no es trabajo, o sea, eso no. Al contrario, la mayoría, mucha gente dice, habla de los pastores, de un poco de gente desocupada y de gente aprovechada y vagabunda que no quiere trabajar. Pero una cosa es hablar, hermano, una cosa es hablar y otra cosa es yo venirme a parar aquí al frente. Yo le aseguro que si yo esta mañana así al azar, escogiera a alguien para que viniera aquí al frente, hermano, este lugar no come gente, pero le cuento que es, hermano, con mi esposa, no miento, hermano, con mi esposa vimos una vez goticas de agua ahí y alguien que pasó al frente. No, esto no es un cuento, hermano, imagínense, ¿no? Esto es. Pero mucha gente lo tiene en poco, y lo tenían en poco, y el apóstol Pablo, ¿cómo es posible? Sigamos, hermano Enrique, ahí en esa versión. El 7 dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? De versículo, hermano, vamos. Ya llegamos. Ahí, bueno, fíjese, hermano, lo que dice la palabra del Señor. ¿Acaso un soldado va a prestar su servicio? En la versión de la Iglesia, costa de su despensa, o sea, costeándose sus gastos, todo, absolutamente todo. Y dice, ¿acaso alguien que cultiva en el campo, un viñador, siembra y no se beneficia del fruto de su trabajo? ¿Acaso alguien que cuide ovejas no tiene derecho, dice el apóstol Pablo, a tomar de qué? De la leche. ¿Acaso no? Todo campesino, aquí la mayoría de los que estamos acá somos del campo, ¿cierto? Yo creo que casi la mayoría. Y todos los que alguna vez labramos la tierra, lo hicimos con la esperanza de que hoy apenas estamos preparando la tierra,
pero que mañana ese trabajo traerá un fruto para mi bienestar, ¿cierto? Voy a sacar algo de lo que yo hice. Entonces el apóstol Pablo dice, sigue diciendo adelante, hermanos, siga, coloquen mucha atención. Vamos a mirar la mayor parte de este capítulo de la Biblia para que nosotros entendamos esta mañana y tengamos claras ciertas cosas. Siga, hermano. El 8 dice, ¿expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Y el 9 dice, porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el ganado. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? Amén. Este versículo ha sido de controversia, ¿cierto? Porque Dios dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, creo que el capítulo 25, el verso 4, tal vez, encontramos esta parte: no pongas bozal al buey que trilla. Porque si el buey está trabajando, ¿qué hay que hacer? Darle, se merece, ¿cierto? O sea, se ha ganado el alimento. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Amén. Y Pablo Pablo extrae lo que está escrito allá en Deuteronomio y lo trae y lo coloca aquí, de muchos años antes. Y Pablo dice, ¿dijo Dios meramente esto por el animalito que trabaja? O dice Pablo, o lo digo por nosotros, dice ahí, ¿cierto? Entonces, si el bueycito, hermano, se gana el pan sudando fuertemente, trabajando, entonces también los que trabajan en la obra del Señor son dignos de su salario. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Amén. Bueno, más adelantico lo vamos a ver porque hay situaciones que a veces, hermano, esto lleva a la gente a faltarle a Dios por egoísmo, hermano, a fallarle a Dios en sus deberes, de pronto por no. Es que el problema, hermano, el problema está en que cuando en nosotros hay egoísmo, hermano, hay envidia, entonces, hermano, no queremos que otros progresen, ¿cierto? Y yo creo que una de las cosas más feas que puede haber es esa, hermano. Amén. Nosotros siempre hablamos con mi esposa y siempre decimos qué bendición que nuestra familia sea bendecida y que aún tengan más que nosotros. ¿Ah? Qué triste, hermano, que toda nuestra familia viviera en pobreza, ¿cierto? Triste porque, no solamente de pronto porque sería una carga para nosotros, pero porque también como que uno, en alguna oportunidad, estábamos en Los Llanos, un familiar nos decía, ay, Limito, qué pena, hay con mucha humildad, les ofrezco el hospedaje. Y yo decía, pero es que es una bendición lo que nos ofrece. Nos está ofreciendo lo que Dios le ha dado, lo que tiene, ¿cierto? Qué triste que dijera, no puedo, no tengo dónde hospedarlo, ¿cierto? Sí, sería más triste, hermano. Qué bendición nosotros estar, hermano, les dije al principio, el corazón humilde siempre vive, ¿qué? Agradecido. Agradecido, porque sabe que Dios le ha dado más de lo que se merece. El corazón altivo, orgulloso, nunca estará contento, agradecido con nada. Por el contrario,
estará siempre descontento diciendo yo merecía estar mejor. Merecía estar mejor. Sigamos adelante, hermano. En el 10 dice, ¿no nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Amén, gloria a Dios. Tanto el que ara como el que trilla puede ¿qué? Esperar, bendito sea Dios. Esperar todo Una porción. una porción. Ahí está el problema, hermano. Que nosotros no nos conformamos. Queremos que. Todo. ¿Me están entendiendo? Sí, amén. Y hay mucha gente así, hermano. Mucha gente así. Ese es el problema, hermano. Que no queremos conformarnos con una porción, con lo que nos toca a nosotros, con lo que es para nosotros, sino que queremos, Más. hermano, aún lo que es para los. Jesús mismo, mire, leamos el versículo, ¿el cual leyó, hermano? 10. 10, lea el 11 y el 12 de una vez. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Amén. Mire esto, hermano. Pablo le dice a la gente, me parece tan claro, hermano. Dice, nosotros les hemos enseñado. Nosotros hemos estado predicando, les enseñando. Si nosotros hemos gastado nuestro tiempo haciéndolo, no tenemos derecho de tomar algo de lo que ustedes dan para la obra del Señor. Si otros se benefician, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué nosotros qué? ¿Por qué nosotros no? Si nos hemos ocupado en eso. Pero luego el versículo leyó hasta el 12. Creo que este es como la base, ¿no? El versículo 13. ¿Sí? El 12 al final. Falta el 12, ¿sí? Estamos en el 12, al final del 12 es donde habla que ellos nunca se han valido de ese derecho. Sí, pero entonces el siguiente, Siguiente, el 13. diga. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Amén, gloria a Dios. Entonces, escuche esto, hermano. Dice la Biblia, en la que usted tiene, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de dónde? Comen del templo. Y dice la palabra del Señor, ¿estamos en el versículo? 13. Y que los que sirven en el altar, del altar participan, bendito sea Dios. El versículo 14 dice lo siguiente: así también ordenó ¿quién? El Señor. ¿Quién ordenó? El Señor. El Señor. ¿Sí dice así la Biblia, sí o no? Bueno, hermano, quiero que estén ustedes seguros esta mañana. Amén. Así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué tienen que hacer? Que vivan del Evangelio. Que vivan. Que vivan. Que vivan. ¿De qué? Del Evangelio. El Evangelio. Entonces, hermano, no es que los que sirven en la obra del Señor
no tengan derecho, sí tienen derecho. Amén. Sí tienen derecho a vivir del Evangelio. Lo que no dice la Biblia es que nosotros tenemos que aprovecharnos de la grey, de la iglesia, del pueblo de Dios, para enriquecernos. Por eso la Biblia dice, donde leímos el rato, el apóstol Pablo dice, no hago esto para que unos tengan escasez y otros tengan estrechez, ¿sí? Dice por allá en el capítulo 8, el versículo creo que 14 de 2 de Corintios, donde leímos 1 de Corintios, no, 2 de Corintios. Entonces, no para que tengan unos escasez y otros estrechez. Y la situación, hermanos, es que nosotros a veces, hermanos, no tenemos cuidado de pensar en la condición de la iglesia. Es decir, que perdemos como la sensibilidad de nuestros corazones y no nos importa si otro está pasando un mal momento. Lo importante es que traigan el diezmo y las ofrendas. Lo importante es que cumplan con lo que yo les coloqué de cotas, ¿cierto? Y Dios dice todo lo contrario. No, dice el Señor, traiga de lo que tiene. No dice la Biblia, si no tiene nada, pues haga algo, haga un compromiso con Dios y apenas lo tenga, tráigalo. No, hermano, no es Señor, no. Si Dios lo bendice, entonces usted de gratitud da para la obra del Señor. Amén. Amén. De gratitud. Ahora, dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo fue muy sabio en esta parte, pero hay una escritura que dice que el que siembra escasamente, ¿será que eso es cierto? ¿Usted qué dice? ¿Podrá ser que eso sí es así? ¿Ah? O sea, si alguien siembra, hábleme de alguna semilla o algún producto en la tierra. Papa, bueno, hablemos de papa. Yo soy conocedor mucho de la papa. Sí. Cualquier comida, ¿cierto? En mi tierra es pura papa, hermano, es pura papa. Alimentados, criados con pura papa. Pero ¿será que el que siembra una roba de papa, va a recoger igual que el que siembra 10 arrobas? No. ¿Cierto? De acuerdo a lo que sembró. Sí, estamos de acuerdo. Eso es la Biblia, hermano. Pero más, hermano, hay situaciones donde la gente no siembra y quiere, ¿cierto? Pasa también, ¿no? Y en mi caso particular, a nosotros nos tocó esto en nuestra niñez. Por ejemplo, en aquel tiempo la tierra producía en abundancia, hermano, era tierra fértil. Ahora la tierra no produce igual, pero la tierra producía y las cosechas eran abundantes y la gente era generosa.
y cuando el tiempo de las cosechas, entonces mis padres se alquilaban y les pagaban en papa, o sea, se alquilaban un día y por el trabajo les daban una arroba o 2 arrobas de papa. Y ellos en el tiempo de la cosecha, o sea, mientras duraba la cosecha, de lo que les pagaban, iban apartando algo para la semilla, para ellos sembrar. Y tenían ese propósito de sembrar. Pero resulta que había tanta necesidad que cuando se terminaba la cosecha, entonces quedaba la semilla que habían apartado, y como había tanta necesidad, entonces nos tocaba comernos la semilla, y al comernos la semilla ya no podíamos sembrar, y nos tocaba esperar hasta que volviera la próxima cosecha. Y pero eso es más como costumbre, hermano. Eso se repitió, yo me acuerdo, por mucho tiempo, y nunca tuvimos nosotros cosecha. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque nos comimos La semilla. La semilla no es Comer. para comer, la semilla es para Sembrar. sembrar. Amén. Están en segunda de Corintios. Primera. Estamos ahí, ¿sí? Estamos. No, pero lo que yo les digo está en 2 de Corintios capítulo 9 también. Esto que les estoy diciendo. El versículo 6, si ustedes leen, dice, pero digo, el que siembra, estoy leyendo 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también, ¿qué? Escasamente también segará. Y el que siembra generosamente también segará. Ahora, dice el apóstol aquí, en cuanto a esa parte de dar, hermano, dice, cada uno, ¿sí? ¿Se dice así la Biblia? Sí, así es. O Pablo señaló usted, allá. No. ¿Dice qué? Cada uno, bendito sea Dios. Cada uno de conforme le dijeron. Conforme propuso en su corazón. Conforme propuso. Hermano, la cosa más fea es dar con tristeza, ¿cierto? Dar con hermano, ¿para qué dan, hermano? No, mire, no den un vaso de agua, se lo van a dar con tristeza. Sí, su hermano, quédese y tómeselo usted. Porque, no, claro, le va mejor, hermano, le va mejor, porque ¿para qué va a dar algo, hermano, si eso va a ser motivo de amargura, de ay, si yo no le hubiera dado esa librita de arroz al hermano que hubiera dado la casa familiar, hubiera tenido para invitar más bien a mi familiar a no, pero aquí no pasa eso, hermano. Yo sé que aquí lo que hacemos, hermano, lo hacemos de gratitud porque sabemos que Dios nos ha bendecido. Amén. Porque somos testigos de que Dios ha puesto en nuestra alacena alimento todos los días. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso lo hacemos, hermano. Pero es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Cada uno de cómo propuso. Y es lo mismo que dice donde leímos en 1 Corintios al comenzar, ¿cierto? Que el primer día de la semana, cada uno, vuelve a decir ahí, ¿cierto? Primer día de la semana, cada uno, ¿qué tiene que hacer? Apartar algo. Apartar algo, bendito sea Dios. Amén. Eso es una iglesia, hermana y hermano, que ama la palabra, que cree que este libro es inspiración divina de Dios. Amén. No lo hace porque le toca, hermano.
Y a veces nosotros pecamos, hermano. La Biblia es clara, dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando estaba comenzando el Evangelio, el pastor sigue siendo un pastor. Yo lo amo en el Señor, un gran hombre de Dios, sigue siendo un gran hombre de Dios. Pero él siempre era delicado en estas cosas, y bendito sea Dios que nos enseñó, hermano. No de pronto de la manera correcta, pero nos enseñó que había que hacerlo. Y era muy, muy severo, hermano. Y había un anciano muy entregado, muy consagrado. Los ancianos son una bendición en la casa de Dios. Y era el tesorero. Y yo dejé de diezmar un tiempo. Y me llamó el pastor: hermano, es que yo estoy mirando los libros y no aparecen los libros. Y yo voy delante del Señor. Y le dije: no, hermano, yo estoy diezmando. Y eran mentiras. Y era cristiano, hermano. Y hasta líder era. Por eso, del temor de que no me condenara, de que no. O sea, se cometen, hermano, errores, y uno atropella a personas que son fieles, que aman a Dios, hermano. Y de verdad, o sea, es verdad lo que le estoy diciendo. Y ese hombre era, hermano, era un anciano en la iglesia, siempre ha estado en la iglesia. Era un hombre que manejaba con pulcritud los tesoros de la iglesia de Dios. Y yo ponerme en esta, qué terrible eso. Porque no había como la conciencia, hermano, de que yo tenía que hacerlo por voluntad, como yo hubiera propuesto en mi corazón, y que tenía que hacerlo de lo que Dios me había dado, me había suplido. Tenemos que tener bien claro, hermano y hermana, que nosotros a la casa de Dios llevamos, hermano, siempre tendremos nosotros que entender que a la casa del Señor llevaremos lo mejor. Amén. Lo mejor. Ya les dije en una charla pasada, hermano. El pueblo de Israel, en una oportunidad traía a la casa de Dios, pero traía cosas malas. Escogía por allá la ovejita más flaca, la que le faltaba una pierna, y la llevaba y la presentaba. Y Dios tiene que llamarle la atención al pueblo. Dice: esto es abominación al Señor. Los invito a que lean el libro de Malaquías, el capítulo 1 al 3, y ustedes verán que lo que les estoy hablando, dice la Biblia, que ellos llevaban y presentaban en la mesa de Jehová lo imperfecto. Y el Señor les dijo: mire, si ustedes hicieran eso, si alguien les pusiera una demanda y ustedes tuvieran un juez y quisieran llevarle a ese juez un presente, una gallina, ¿le llevarían una gallina que le falta una pata? No, porque ahí descompleta lo de la sopa de emergencia. Entonces, usted escogería para ese juez y le llevaría lo mejor. Y si dice: y si esto lo hacen aquí con alguien terrenal, entonces, ¿cómo no hacerlo? ¿Para quién? Para el Señor, hermano. Pero nos falta, hermano, a veces nosotros entender las cosas, hermano.
Preferimos, hermano, pagar con el billete de 2000 el Transmilenio que nos espichan y nos montan allá, y si no se descuida, lo botan al piso y pasan por encima de ustedes y pagan con el billete más nuevo, ¿cierto? Y dejan para la ofrenda el billete que ya casi ni números tiene, como es para la gloria de Dios. No, hermano, no hagamos eso, hermano. No. Mire, Dios nos da a nosotros lo mejor de lo mejor. Bendito sea Dios. Dios nos da a nosotros a escoger, hermano. Mire, usted dice, no, pero es que yo a veces me toca, hermanito, yo voy y compro los puchitos de plátanos que venden ahí en promoción, que son como a 1,000 pesos. Eso no es lo que Dios tiene para usted, ¿sí? No, hermano. Lo mejor. Si allá donde va usted ve esos puchitos de plátanos ya dañados y se los dan por 1,000 pesos y usted los compra, no es porque Dios los tiene para usted, hermano, porque usted quiere, porque es que son 5, hermano, y si compra uno solo me vale 1,000 pesos, pues compre uno solo y disfrute de lo mejor. Amén, así es. Pero compra 5 y por ahí le sirve medio. No, hermano y hermanas, En el campo sucede eso, hermano. En el campo sucede eso. En el campo la gente trabaja, hermano, y lo mejor les toca llevarlo para venderlo. Eso escogió seleccionar. Sí. En el campo la gente se friega y cuida una gallinita mucho tiempo, hermano. Y el que la cuidó desde que nació hasta el momento que la sacrificó, ese no se come la mejor presa. A veces le sirven las patas. Y si le va bien, hermano, le dan un pedacito de pescuezo. Se le pegó. Pero es así, hermano. Y entre familia pasa eso, hermano. Entre familia pasa eso. Nosotros como familia, como pareja, hermanos, los que tenemos esposa, las que tienen esposo, que su esposo sea tenido en alta estima. Porque llega la visita, hermano, y matan la gallina más grande, hermano, y a todos les dan, hermano, y si de repente alcanzó, para el esposo que le tocó ahí todos los días, pues tiene granos de cosas. Échale los granos de maíz para que traiga. Para que otro venga. Sí es cierto, comparta con otros, con la otra familia, hermano. Pero su esposo, su esposa merece también la mejor presa. Bendito sea. Él se fregó mucho. Él fue el que le tocó por allá ir hasta correr a buscar la noche. Agarrarla, hermano, para que lo boten una uña. No, hermano, eso no es justo. Justo, hermano. Lo mejor tienen que disfrutar ustedes, bendito sea Dios. Amén, amén. Sufrimos de pena, no, pero es que nos da pena. ¿Qué dirá que vino a visitarnos? Pues que se dé cuenta, hermano. Que entienda que ese hombre fue el que estuvo todo el tiempo ahí cuidando la gallinita. Y que por eso entonces tiene que disfrutar de lo mejor. Si le gusta la pechuga, denle la pechuga. Si le gusta la pierna pernil, denle. No, pero es que la pierna pernil es para los invitados. No, hay otras presas. Amén. Amén. ¿Entendemos esta mañana? Amén. Lo mejor
que hay, hermano, Dios lo hizo para nosotros. Bendito sea Dios. Amén. Pues, que usted, hermano, siempre tenga eso en su mente, hermano. Estemos de pie y le damos gracias al Señor esta mañana.